a tener pues estas estructuras de aspecto piramidal de base superior y de vértice inferior, que vienen a ser las pirámides renales, o también conocidas como pirámides de Marfil. En estas pirámides de Marfil vamos a tener nosotros el sistema de conducción. Básicamente aquí se va a producir lo que se llama el mecanismo de contracorriente. Aquí se encuentran las asas de Henle, y los túbulos colectores. Es importante, sí, recordarlo. A nivel de la corteza renal, donde están los glomérulos, se produce la filtración de la sangre. Ahí se filtra. Pero a nivel de las asas de Henle es donde se va a producir lo que se llama el mecanismo contracorriente, donde se va a regular el sodio y se va a regular el agua, los electrolitos del agua. Hay lesiones que pueden afectar a la corteza cerebral, mayormente las glomerulopatías, las glomerulonefritis, y algunas glomerulopatías de tipo autoinmune, etcétera, van a afectar la corteza. Pero puede afectarse también la médula. La médula es escasamente vascularizada. El 80% de la irrigación va a ir hacia la corteza renal. Y el 20% va a ir a la región de la médula. Entonces, cuando hay algunas alteraciones tóxicas, inflamatorias que afecten la irrigación, lo que se va a dañar más va a ser la región de la médula. La médula renal es la que más va a sufrir y vamos a tener lo que se llama las nefritis intersticiales, donde las manifestaciones clínicas son claras. Cuando se afecta la corteza cerebral, la corteza renal, lo que se va a alterar es el proceso de filtración. Y cuando se afecta la parte medular, que la conocemos como las nefritis, lo que se va a afectar más es el mecanismo de regulación de agua y electrolitos. Entonces las manifestaciones clínicas son bastante diferentes cuando hay lesión de la médula y cuando hay lesión glomerular. Hay algunos medicamentos que nos pueden generar nefrotoxicidad. Los aminoglucósidos, estamos hablando nosotros de amikacina, de gectamicina, de streptomicina, que son nefrotóxicos. Estos medicamentos van a afectar la región de la médula renal. Ahí se va a producir una necrosis, un infarto, una necrosis y por ende, la funcionalidad renal, pero se afecta mayormente la parte medular. La parte del vértice de estas pirámides de Malpighi van a ser puntos de confluencia de todos los túbulos colectores. Los túbulos colectores se van a concentrar en la parte angular de esta pirámide, y a esta se le conoce como las papilas renales. Estas papilas renales, que es confluencia de los túbulos colectores, van a producir la excreción de la orina hacia allá, la parte excretora. ¿Cuántas pirámides de Malpighi va a tener el riñón? Entre 9 a 12 pirámides. Cada una de estas
de las vértices de estas pirámides que va a contener a las papilas renales, va a desaguar ya a la parte excretora, que dentro del riñón lo vamos a conocer como los cálices mayores, los cálices menores. Cada cáliz menor va a recibir una pirámide. Entonces vamos a tener entre 9 a 12 cálices menores que van a estar recibiendo ya la parte de la formación de la orina. Cada tres cálices menores van a confluir para formar un cáliz mayor. Entonces vamos a tener entre 9 a 12 cálices menores y 3 cálices mayores. Los cálices mayores se van a concentrar para formar esta estructura infundibular que lo conocemos como la pelvis renal. La pelvis renal. Entonces en esta zona que le conocemos como la pelvis renal se va a concentrar la orina que está proveniendo de las diferentes papilas renales. Acá se va a confluir, ahí se va a concentrar. Y de esta pelvis renal se va a continuar con lo que es el uréter. El uréter, que es ya la parte externa de la eliminación de la orina, que se va a dirigir hacia la vejiga, va a tener tres zonas estrechas. Aquí, para aprovechar la figura, en la unión de la región pélvica con el uréter, que le llamamos la región pielo-ureteral, en este punto, aquí hay un esfínter. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque como es un esfínter, la excreción de la orina, que está vertiéndose fluidamente, de acuerdo a la velocidad de filtración, entonces va a haber una constante de expulsión de orina a los cálices menores, a los cálices mayores, y va a desaguarse en la región de la pelvis renal. Pero como hay un esfínter en este punto, la orina se va a concentrar en esta zona de la pelvis renal. Y dependiendo de la concentración de sales que vamos a tener en este proceso de excreción, es que ahí es donde se van a empezar a formar los cálculos renales. Porque la orina se estanca, se concentra, y si nosotros tenemos muchos sales, por ejemplo cristales de urea, podemos tener cristales de sodio, estas van a empezar a cristalizarse ahí, y por un proceso que le llamamos de la nucleación, empiezan a adherirse unas con otras estos cristales y empiezan a formar primero la arenilla renal, y posteriormente, si eso se sigue concentrando, empiezan a generarse los litos, los cálculos o las piedrecillas. Entonces, por eso que en este punto es donde se van a formar los cálculos. Y ahí pueden estar enclavados, ¿no? Ahí pueden crecer, no genera mayor daño cuando son pequeños, pero en algún momento estas ya van a crecer un poco más y van a generar una obstrucción, y el paciente pues va a comenzar a tener la inflamación del riñón, y aparecen pues los dolores litiásicos que van a haber.
Entonces recordar este punto. Acá hay un esfínter que va a hacer que se concentre en la orina y aquí es donde se van a formar los cálculos. Que son algunas piedrecillas de aspecto estrellado, tiene muchas espículas esos cálculos, pero que se van a ir formando. Hay un agente infeccioso que lo conocemos como Proteus mirabilis. Es un germen que va a estar relacionado con la formación de unos cálculos. Los cálculos que se forman por la infección de Proteus mirabilis tienen un crecimiento rápido y van a tomar la forma de los cálices. Y entonces esos cálculos van a estar más o menos de esta forma. Van a tomar la silueta de los cálices, y a eso se le llama pues los cálculos coraliformes. En la ecografía, en la radiografía se puede visualizar y ya nos da la sospecha de que eso podría ser un cálculo por un proceso infeccioso. ¿Qué más debemos recordar con fines clínicos? Es la ubicación. Ya habíamos mencionado pues que el riñón no se encuentra dentro de la cavidad peritoneal, no se encuentra dentro de la cavidad abdominal, está por fuera. Los peritoneos que lo envuelven no lo contienen dentro, están detrás de esta cavidad, por eso que se le conoce como órganos retroperitoneales, se encuentra fuera de la cavidad. Y la ubicación, en este esquema lo podemos ver pues como el riñón derecho. Este riñón derecho es más bajo que el lado izquierdo. Aquí lo estamos viendo por detrás, porque es una vista posterior. Entonces vemos el riñón derecho más bajo que el izquierdo. Y es importante ver la relación. El riñón izquierdo está relacionado con la... ¿Qué costilla es esta? La 11. Está relacionado con la costilla 11. Mientras que el riñón derecho no está cruzado, no está relacionado con la costilla 11, sino con la última costilla, que está más por debajo. Entonces, ese es un punto para ubicar. Entonces, el riñón izquierdo está protegido, está cubierto por las dos últimas costillas, mientras que el riñón derecho solamente está cubierto o protegido por la última costilla. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? El hilio renal mayormente se va a estar relacionando con, el esquema no nos ayuda mucho, pero mayormente se va a estar relacionando con la primera vértebra lumbar. Esos son puntos que nosotros debemos tenerlos porque vamos a tomar radiografía y la parte ósea nos permite ubicar. Imaginémonos que estamos tomando una radiografía y en este punto vamos a ver una lesión, una imagen. Entonces estamos diciendo, esta es la zona pélvica. Probablemente esa imagen sea pues de un cálculo.
ubicación. Pero si es que encontramos un nódulo calcificado, claro, así, en esta zona, yo no voy a pensar que eso es un cálculo, ¿cierto? Estamos hablando en el nódulo superior, una imagen clara y densa, ¿no? Pensaría yo en un cálculo, ya no pensaría en eso. ¿Qué estaría pensando? Podría ser un quiste renal, ¿no es cierto? O podría ser pues ya un proceso tumoral que esté creciendo en esa zona. Entonces nos va a ayudar en forma primaria, digamos, la ubicación de estas estructuras respecto a la radiografía que nosotros vamos a solicitar. Aquí también podemos ver, como les decía, el hilo renal, donde estamos viendo aquí, está llegando, está saliendo las venas, están saliendo las venas, como podemos ver que la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha, inversamente con la arteria. La arteria renal es más corta para el lado izquierdo y es más larga para el lado derecho. Puntos anatómicos importantes cuando se tiene que ligar, ¿no?, para poder extirpar un riñón, tenemos que tener esas relaciones anatómicas, y por encima de las arterias renales vamos a encontrar esta arteria que viene a ser la arteria mesentérica superior. Aquí tenemos las glándulas suprarrenales que lo habíamos visto en el otro esquema, y les había mencionado pues, que había 3 territorios vasculares que le llegan a las glándulas suprarrenales. Para la parte inferior le va a llegar sangre directamente de la arteria renal. La parte media de esta glándula va a tener una irrigación directo de la arteria aorta, y el polo superior nace, la arteria que viene para el polo superior se va a originar del plexo o del tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama que está saliendo directamente de la aorta y que va a irrigar al vaso, al hígado y al estómago. De ahí sale una ramita que va a ir al polo superior. ¿Qué más podemos mencionar de este esquema? Es que vamos a ver en este corte la cápsula renal que está pegada directamente al riñón, y muy por fuera de ella vamos a tener otra lámina fibrosa que lo va a estar envolviendo al riñón. Entre la cápsula renal y esta envoltura que es la fascia renal, va a haber una grasa, un tejido graso, que no es una grasa de reserva energética, sino es una grasa destinada a la amortiguación del riñón. Y muy por fuera de este continente, vamos a tener la grasa abdominal, que esa sí es de reserva energética. Entonces, esta fascia renal que lo está protegiendo externamente al riñón, le va a servir para mantenerse suspendido, bien ubicado al riñón, y lo forma como una envoltura por fuera. Y ahí hay algunos nombres que a veces se acostumbran a mencionarlo. Esta fascia renal que le forma una envoltura, la parte anterior lo conocen como, en la hoja prerrenal, lo conocen como la lámina de Geronda, y la parte posterior le conocen como
la lámina de Zuckerberg. Entonces son dos láminas, pero es lo mismo, es la fascia renal que está envolviéndolo muy por fuera y le sirve de suspensión al riñón. Entonces a veces preguntan cómo se llama la parte anterior de la fascia renal. Ya, ¿no? Y luego ya tenemos la parte excretora, que viene a ser el uréter, que tiene pues una extensión entre 20 a 30 centímetros de longitud. Acá lo tenemos al uréter. Y esta gráfica nos puede servir para puntualizar. En primer lugar, el uréter va a estar asentada en este músculo que lo está cruzando. ¿Cómo se llama este músculo, doctora? El músculo psoas, el músculo psoas mayor. Eso hay que fijarlo. El psoas está marcando, digamos, la parte interna del riñón, se relaciona con el ilio. Ahí empieza a originarse este músculo psoas. Y cuando le tomamos una radiografía, se ve la banda del psoas. Entonces eso nos sirve de reparo, porque podemos tener un cálculo que está enclavado aquí. Entonces lo vamos a ver que está dentro del psoas. Estamos sospechando que este es un cálculo enclavado en el uréter. Entonces va a pasar por encima del psoas y lo va a cruzar a este músculo. Y otro punto es que en la región pélvica, cuando está llegando a la región pélvica, el uréter está cruzando a esta arteria, que es producto de la división de la arteria aórtica, las arterias ilíacas. Y justo cuando está cruzándolo, cuando el uréter lo está cruzando a esta arteria ilíaca, que acá es única, por eso se le llama la arteria ilíaca primitiva, en este punto donde cruza el uréter a esta arteria ilíaca primitiva, se divide en dos. Entonces, la división de la arteria ilíaca primitiva en arteria ilíaca externa e interna se está relacionando con el cruce que está haciendo el uréter. Entonces, como vemos en este esquema, el uréter está cruzando al músculo psoas y está cruzándole a la arteria ilíaca, que es el punto donde esta se va a dividir en dos. La arteria ilíaca interna va a ir a la parte pélvica interna, contigo a la vejiga, al útero, etcétera, etcétera, y la arteria ilíaca externa, que va a salir para la irrigación de los miembros. Entonces, ahí aprovechamos la imagen. En este esquema también podemos ver, lo tenemos al riñón. En cuanto a las relaciones, el riñón derecho está relacionado primero con el colon ascendente y está relacionado con la segunda porción del duodeno. A nivel del ilio renal
está relacionado por delante con el páncreas, con la cabeza del páncreas. Entonces, si queremos mencionar qué estructuras están por delante del riñón, que están dentro de la cavidad peritoneal, vamos a decir, vamos a tener la segunda porción del duodeno, el colon ascendente, y la cabeza mental. El riñón izquierdo no tiene esa relación. El riñón izquierdo está relacionado con el vaso, y con el colon descendente. Entonces, por la presencia de esas estructuras, ¿no?, también vamos a decir que en cuanto a la posición que son diferentes. Y aquí tenemos dos músculos que ya lo habíamos resaltado en la clase anterior. ¿No? ¿Cuáles son esos dos músculos que están por detrás del riñón? Acá lo tenemos al psoas mayor, como lo ven, ¿no? Se va a originar desde D12, L1, L2 y se va a ir descendiendo hasta la región pélvica. Es un músculo que nos permite presionar la vena pélvica. Tenemos por dentro al músculo psoas mayor, y este músculo de acá es el músculo cuadrado lumbar, que es el músculo que duele. Es el músculo que se contrae cuando tenemos problemas de riñón, y que nosotros al golpetear esa zona vamos a producir exaltación del dolor, que le llamamos la percusión lumbar. Y más por fuera va a estar el músculo transverso del abdomen. Entonces, por delante, el riñón derecho va a tener las estructuras que les he mencionado, ¿no? De hecho, segunda porción duodenal, cabeza de páncreas, colon ascendente. El riñón izquierdo por delante va a tener al vaso, va a tener a la porción descendente del colon y la cola del páncreas. Esos están por delante. Y por detrás, tanto el izquierdo como el derecho van a tener a esos tres músculos. De adentro hacia afuera, el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el músculo transverso abdominal. Importante porque cuando hacemos lecturas de tomografías, las tomografías nos dan cortes transversales y vamos a ver las masas musculares. El riñón a veces no lo vemos bien. Entonces, cuando vemos un corte así, van a ver, vamos a tener ahí el riñón, pero va a haber otras estructuras. Se va a ver la cabeza del páncreas, se va a ver el corte del colon, ascendente, descendente, vamos a ver parte del vaso. Y entonces, ¿cuál es el riñón? ¿Cómo lo ubicamos al riñón? Entonces, vamos a ver que van a estar los vasos sanguíneos en la parte central, y el corte lo vamos a ver por detrás a estos tres. El psoas, el cuadrado lumbar y el transverso. Podemos ver el cuadrado lumbar, acá retirado el psoas, lo han sacado, y vemos bien acá el cuadrado lumbar, y más para afuera el transverso del abdomen. Entonces son puntos que nos guían para ubicar el riñón en las imágenes que nosotros vamos. Reforzamos lo que habíamos mencionado. El uréter cruza al psoas, cruza a la arteria ilíaca primitiva, y miren, en ese punto se divide la arteria ilíaca primitiva en dos. La arteria ilíaca interna, que se va al contenido pélvico, y la arteria ilíaca externa, que seguirá su camino, se transformará en arteria femoral y se va hacia los miembros
hacia los límites superiores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, caballeros? ¿Preguntas? Aguilar. Aguilar. Casas. Serna. ¿Quién es Serna? Corrales. Presente. Presente, profesor. Corrales. Presente. Díaz. Díaz Calderón. Espinosa. Presente. García Félix. Presente. Espinosa presente, doctor. García. Presente, García. Gómez. Romaní. Guaranda. Junta. Presente. Mori. Se fue el baño ahorita. La fácil. Por delante la lámina de Gerón y por detrás la lámina de Zuckerplan. Eso es importante cuando van a hacer la parte urológica, cirugía, ubican esas láminas, ¿no? Para poder hacer la inserción. El grupo son los aminoglucósidos. Dentro de ellos tenemos a la gentamicina, que ya casi no se usa por la resistencia bacteriana, pero la mitacina sí se usa bastante. La streptomicina, la canamicina, todos estos son aminoglucósidos, son altamente nefrotóxicos. Ya está llegando a la farmacología, ¿no? Sí. Entonces a veces decimos, pues, dale penicilina tanto gramos, ¿no? O decimos, ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas. Porque la polla viene en esos contenidos. Siempre trae 200, pero el paciente por dos para reposar. O decimos ceftriaxona, 1 gramo endovenoso o intramuscular cada 12 horas. La mitacina puede venir también así en preparados. La gentamicina, que viene a veces de 80, de 100. Por cuestiones de facilito, pone una polla endovenosa cada 8 horas. Pero así se da. Lo ideal es darle de acuerdo al peso del paciente. En el caso de los aminoglucósidos, tenemos estas presentaciones y que nosotros debemos, uno, tener en cuenta el peso. Entonces, en la mitacina, por ejemplo, se da entre 7 kilogramos por kilo. Pero si estamos teniendo un paciente que tiene poco peso, le voy a dar mucha concentración. Y entonces yo tengo que reajustar de acuerdo al peso. Ya no le daré la dosis convencional, sino le tengo que dar menos. ¿Por qué? Porque si no va a estar muy concentrado al riñón, se va a filtrar y a nivel del sistema de conductos lo va a quemar, lo va a necrosar. Y el paciente hace una insuficiencia renal. Y lo otro es el grado de depuración que tiene el paciente. Tengo dos pacientes que pesan 60 kilos. Imaginémonos que por el peso le tengo que dar
100 miligramos de un aminoglucósido X por el peso correspondería a los dos en la misma cantidad. Pero ¿qué pasa con la depuración de creatina? El riñón de este paciente que es diabético, que pesa 60 kilos igual que el no diabético que también tiene 60, yo no le voy a dar la misma dosis por el peso, porque su riñón de este diabético ya no está funcionando bien, o de repente es un paciente adulto mayor, su riñón ya no está depurando bien, entonces no le puedo dar la misma dosis por peso, porque corre el riesgo de generarle no solamente, y esto son los aminoglucósidos, no solamente el bajo daño renal, sino también produce daño a nivel de oído, vértigo, sordera. Entonces yo tengo que corregir la dosis por el riesgo de que me pueda producir una insuficiencia renal, una nefritis intersticial, lo quema la médula. Entonces hay que tener cuidado. Y hay otras sustancias tóxicas también que pueden afectar el sistema pulmonar. Y hay otras infecciones o inflamaciones que van a afectar al glomérulo y no a la corteza, al glomérulo, y no la afectan a la médula. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que valorarlo, porque cuando te viene el paciente, por ejemplo, si tiene una glomerulonefritis postestreptocócica que decimos, lo que me voy a fijar más es en la corteza, porque ahí es donde se afecta el daño. Entonces, cuando lo pido en la ecografía, voy a fijarme cuánto está midiendo la corteza. Y si yo le estoy dando aminoglucósidos o algunas sustancias nefrotóxicas, no va a dañar el glomérulo, no lo va a dañar la corteza, lo va a dañar la médula. Entonces, cuando me dan el informe de la ecografía, yo voy a fijarme cómo está la médula. Está agrandada, está recortada, está estrecha, tiene zonas anecogénicas, ya el ecografista te lo va a decir que te induce que hay lesiones. Entonces, es importante saber diferenciar esas estructuras. Y aquí ya estamos viendo la parte descendente, ¿no? La parte pélvica del aparato urinario, donde podemos ver aquí el órgano de recepción que es la vejiga, que cuando está llena pues parece un aspecto globular, pero cuando está retraída tiene un aspecto prismático. Vamos a ver que tiene su cavidad y su punto de drenaje que viene a ser la uretra. Las mujeres, como no tienen esta glándula que viene hacia la próstata, entonces la uretra va a ser más pequeña. Normalmente este segmento en el varón que está dentro de la próstata mide entre 3 a 5 centímetros. Como la mujer no tiene esto, hay que quitarle esta parte. Entonces es más pequeña. Y también por la presencia pues, del pene, ¿no? Entonces ahí también la uretra va a dirigirse, pero en la mujer no tenemos este segmento, entonces vamos a tener que recortar. Por eso es que la uretra femenina es más corta, de 3 a 5 centímetros también, y también el hombre es más largo. Ahí vemos a la vejiga cuando está con su contenido. Con su contenido tiene aspecto Está llenita. la uretra, que en el varón vamos a tener 3 partes de la uretra. Una parte de la uretra que está envuelta por la glándula prostática. Luego vamos a tener la uretra que está en este espacio que corresponde a los músculos que cierran la cavidad pélvica, los músculos del peine, el transverso, los piramidales
Entonces, ese es un segmento pequeño. Y luego la uretra genial. Entonces, la uretra masculina tiene esas tres partes que no lo tiene la mujer. Lo vemos en otro corte para ver también las relaciones de la vejiga. Voy a hacer un corte. Es tan importante para diferenciar. Miren, en la parte superior estamos teniendo un corte de segmento previo, donde vemos la vejiga del hombre y de la mujer. Las relaciones de la vejiga son diferentes. Miren, en el hombre vamos a tener por encima de la vejiga, vamos a tener a las asas intestinales, intestino delgado, y en la parte posterior el intestino largo, el colon sigmoide y el recto. Entonces, la vejiga en el varón está relacionado más con las asas intestinales, pero en la mujer no. En la mujer, mire, la vejiga está relacionada a la parte superior con esta estructura que se llama el útero. Este es el útero. Y para la parte posterior el canal vaginal. Es diferente. En el varón, con la parte posterior, ¿con qué me relaciono? Con el recto. En la mujer, el recto está detrás, y entre la vejiga y el recto está el canal del conducto vaginal. Entonces, son diferencias que hay que tener en cuenta. Aprovechamos esta estructura. Este punto de la vejiga, que se trata de un ligamento suspensorio, habíamos mencionado en la clase anterior, cuando hablábamos de la embriología, habíamos visto pues el alantoide, de la cloaca, bueno, cuando se cierra, ya el alantoide queda una cuerda ligamentosa que se conocía como el curaco. Este ligamento suspensorio que sale de este vértice anterior de la vejiga, este es el curaco, que es en el adulto ya es un ligamento suspensorio, que se va a dirigir hacia el hígado. El ligamento ya. En algunas ocasiones en este ligamento puede quedar algunos rezagos embrionarios y pueden manifestarse como tumoraciones, como nodulaciones, como quistes en esta trayectoria. Entonces, es importante recordarlo porque puedo tener algunos quistes de grasa, puedo tener lipoma, por ejemplo, puedo tener adenopatía por esta zona y hacerme confundir. O puede ser también un quiste, un rezago embrionario que va a estar localizado en este ligamento que se conoce como ligamento. Ese es un rezago embrionario del sistema de expresión primitivo del alantoide. Acá vamos a diferenciar. Hay un corte superior que corresponde a una pelvis masculina. ¿Por qué digo que es una pelvis masculina? Por la presencia de esta glándula, que es la glándula prostática, que está en la base de la vejiga. En la base de la vejiga. Este es el esfínter, aquí en el perineo, el músculo transverso, el músculo piramidal, por ahí está atravesando la uretra y entra a la región peniana. A diferencia de la uretra femenina,
que está en este corte inferior, donde vemos la uretra, que no está atravesando a la próstata, no hay próstata acá, entonces lo hace más corta. Entonces, por ser más corta la uretra y la región vestibular de la vagina esté en contacto con el medio interno, entonces las infecciones urinarias de la mujer son más frecuentes, porque los gérmenes pueden pasar directamente por este pequeño espacio y llegar a la vejiga y ascender y transformarse en un problema de infecciones urinarias. A diferencia en el hombre, que es más largo y tiene mayores puntos de constricción, lo cual hace puede que se genere una resistencia a la diseminación, apical. Esta estructura dentro de la vejiga también hay que recordarlo, que usted lo conoce como el trígono vertical, que es un espacio triangular en la base de la vejiga que está delimitado por estos dos puntos que vienen a ser la desembocadura del uréter y la salida, que es la uretra. Entonces, en la base de la vejiga, cuando hacen pues, la endoscopía urológica, cuando hacen algunos procedimientos endoscópicos, se guían por este espacio triangular, ese trígono vesical. Los puntos laterales la desembocadura del uréter y la parte única de salida de la uretra. La ampliación es el trígono vertical, la base, el asiento de la vejiga. Muy bien, y finalmente recordar este problema que nos puede generar pues algunas alteraciones. ¿Cuánto es la capacidad que tiene la vejiga? ¿Cuánto de orina puede contenerme la vejiga? 1,5 litros, ¿qué dice, doctora? ¿Ah? De 1000 a 1200, ¿qué dice por escala? A ver, obstetras, ¿dónde hay obstetras por acá? Doctora, ¿cuánto es la cavidad de cuánto puede recepcionar la vejiga? ¿Ah? 1 litro. Si yo no cerrara los uréteres, no cerrara la uretra y yo le inyecto, o sea, la capacidad de distensión de la vejiga puede ser hasta 1,5 litros. Entonces, imaginémonos que el paciente tiene una próstata que ha crecido bastante, ¿no? Y se ha obstruido acá, no puede orinar. La vejiga normalmente es pequeña, no sale del pubis, pero empieza a retener líquido, no puede orinar, y lo puedo encontrar hasta acá la vejiga. Entonces puede haber una retención urinaria y el paciente distender totalmente su vejiga y no puede salir orina. Pero en condiciones normales eso no va a suceder. Vamos a tener algunos reflejos que nos obligan pues a generar la micción. Entonces, como un adelanto, ¿cuánto de orina forma el riñón?
Entonces, lo normal es que entre 50 a 60 mililitros por hora se esté formando de orina. Mínimo 30. Entonces, vamos a tener un proceso de filtración. Mientras nosotros estemos almacenando la orina entre 150 a menos de 150, no pasa nada. Mi vejiga hasta que recibe. Entre 50 a 250 voy a tener la sensación de llenura. La sensación de llenura. Cuando llego a 350 mililitros, se activa el reflejo de emisión. Se activa el reflejo de emisión. Hasta 400, 450 mililitros. Entonces, se activa el reflejo de emisión. Yo, que quiero orinar. Pero no encuentro un lugar. Entonces yo voluntariamente, yo puedo retenerlo. Entonces, va a haber una respuesta inconsciente, involuntaria de reflejo. Pero sobre esta, yo puedo conscientemente retener. Si pasan los 450 mililitros, ya hay un rebasamiento. Ya la presión de la orina que esté en la vejiga ya va a vencer al esfínter que conscientemente lo está haciendo retener y empieza a gotear, a escaparte de la orina. Entonces, a pesar de que tú no quieres retener conscientemente, entonces vamos a tener mecanismos involuntarios de reflejos y también un control consciente, voluntario del reflejo de emisión. Y hay personas que lo pueden retener porque no tienen dónde orinar, se tiene que ir a su casa, ¿no? Más de las mujeres no quieren ir a acuerdo, igual el hombre puede encontrar un poste y que orina, pues, ¿no es cierto? Ya no pueden más, pero las mujeres no hacen eso. Entonces, sus esfínteres tienen que trabajar más y lo pueden controlar voluntariamente. Entonces, vamos a tener en este proceso ciertos controles del reflejo de la emisión. Vamos a tener controles para la musculatura de la vejiga, que lo conocemos como el músculo detrusor, donde vamos a tener doble inervación simpática e inervación parasimpática. Vamos a tener una inervación para el esfínter interno, hasta ahí todo es involuntario, y luego voy a tener un control en el esfínter externo, que es voluntario, que es humano. Entonces vamos a tener inervación, que aquí lo he colocado. Entonces, vamos a tener un control simpático. El centro del control va a estar a nivel de la médula espinal en el segmento T10 a L2. En ese segmento medular, ahí están los centros del control del sistema simpático. Este centro simpático va a salir a la periferia por el nervio hipogástrico.
este nervio hipogástrico va a ir al músculo vesical, a la pared de la vejiga, y va a actuar sobre estos receptores beta 3. ¿Y qué hace este sistema simpático? Este sistema simpático relaja la vejiga. Entonces, mientras hay llenura, el sistema simpático está relajando a la pared vesical, pero a la vez está contrayendo al esfínter interno, sobre los receptores alfa. Entonces, el estímulo simpático va a relajar al músculo detrusor y va a contraer al esfínter interno. ¿Por qué una señal actúa sobre dos funciones opuestas? Relaja y contrae. Porque actúa sobre receptores diferentes. Para la pared de la vejiga actúa sobre receptores beta 3. Y a nivel del esfínter interno actúa sobre los receptores alfa. El mediador químico es la noradrenalina. Es una respuesta adrenérgica que relaja. Entonces, mientras el riñón, la vejiga está que recibe orina, está actuando el sistema simpático, cerrando el esfínter interno y distendiendo la vejiga. Acá. Y el sistema parasimpático está inhibido, no está trabajando hasta ahí. El sistema parasimpático, ya su núcleo de control está a nivel de la médula sacra, entre S2 a S4. El nervio por la que sale esas señales son los nervios pélvicos. Estos nervios pélvicos van a dirigirse también a la vejiga para promover la contracción. Para promover la contracción de este músculo. Mientras que el sistema simpático relaja, el sistema parasimpático contrae. Va a actuar sobre receptores muscarínicos tipo M3 y el mediador químico que actúa viene a ser la acetilcolina. Entonces estos dos son inervaciones involuntarias, inconscientes que se van a estar dando. Pero nosotros tenemos el sistema voluntario, el sistema somático, que va a estar localizado también a nivel sacro, en S2, S4, en sitios diferentes a donde está el sistema parasimpático, son independientes. El nervio que sale es el nervio pudendo. Es el nervio pudendo y que va a ir al esfínter externo. Entonces el esfínter externo, que tiene receptores nicotínicos, van a promover que nosotros podamos voluntariamente contener. Aquí lo podemos ver en este esquema. En el músculo detrusor, que es el músculo de la pared de la vejiga, van a actuar en forma autónoma y voluntaria estos dos sistemas. El sistema simpático vía nervio hipogástrico va a actuar relajando la musculatura detrusora y contrayendo al esfínter interno, actuando sobre los receptores diferenciados, beta 3 y alfa 1. Y el sistema parasimpático que promueve la contracción, va a actuar sobre el músculo detrusor, produciendo la relajación y actúa sobre los receptores muscarínicos M2, M3. Y voluntariamente, a través del nervio pudendo, yo puedo controlar la expulsión de orina, pero va a actuar sobre el esfínter externo, que es musculatura estriada. Los otros músculos que son del detrusor son musculatura lisa. El nervio pudendo, que nos genera control voluntario, actúa sobre musculatura de tipo estriado. Receptores de tipo nicotínico.
vamos a tener centros de control. Centros de control. Las señales que hemos mencionado que hace que el sistema simpático y parasimpático se relaje o se contraiga dependiendo del estado, ¿no? Si yo ya tengo mi vejiga llena, el parasimpático va a activarse y el simpático se va a inhibir para que se contraiga la vejiga y se impulse la orina, ¿no? Y viceversa, si se está en fase de llenado, va a estar actuando el sistema simpático y el parasimpático está inhibido. ¿Quién inhibe y quién activa? Es un centro que está a nivel de la protuberancia, el núcleo continuo. Entonces, las señales de distensión de la vejiga le va a llegar a este centro que está a nivel del tronco cerebral y es el que va a actuar, va a activar el sistema reflejo autónomo. Nuestro estado consciente no actúa ahí. Es vía refleja nada más. Pero sobre ellas a nivel del lóbulo frontal, sobre el lóbulo frontal, yo voy a tener control voluntario. Mi estado consciente puede actuar sobre el núcleo continuo regulando. Por eso que yo puedo tener ya mi vejiga repleta, mi sistema involuntario ya quiere eliminar la orina, pero mi corteza cerebral dice, no, detente, no encuentro baño. ¿Cierto? Entonces actúa sobre el músculo estriado y ahí lo obtiene retenido. Pero ya el sistema autónomo ya se activó, ¿no? Entonces hay un control. ¿Por qué es importante saber esto? Porque yo puedo tener lesiones en diferentes niveles y poder tener trastornos urinarios. Los pacientes que tienen demencia, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, por ejemplo, o que tengan alguna lesión en el lóbulo frontal, uno de sus componentes va a ser incontinencia urinaria. Por eso que hay ciertos viejitos, ¿por qué se orinan los viejitos? Con daño, no Su protuberancia. control ya no puede, ya no lo va a poder regular, a pesar de que su vía autónoma está activada allí. Entonces, o viceversa, yo puedo tener lesiones a nivel de la médula y dependiendo si voy a tener lesión a nivel de la médula sacra, lo que voy a afectar es al sistema parasimpático que contrae. Y el sistema simpático está normal. Entonces, ¿qué va a pasar? La vejiga se va a llenar y no voy a tener reflejo de acción. Entonces voy a tener ahí un taponamiento de la vejiga. No va a poder eliminar. Y viceversa, si mi lesión está a nivel de la columna dorsal y la región sacra está normal, voy a tener lo inverso. El simpático que llena está inhibido y el parasimpático que está activado te hace orinar, tengo incontinencia urinaria. Entonces, de esos centros de control vamos a tener que desprender algunas ya impresiones diagnósticas porque podemos tener esta incontinencia urinaria. La orina hasta que sale, se escapa, es decir, el sistema simpático no está actuando. El parasimpático está acá, así que la vejiga esté constantemente expulsando mi orina. Pero puedo tener retención urinaria. No lo elimino. Porque el parasimpático que debía actuar está bloqueado. Y el simpático que está activado hace que se distienda la vejiga, no se inhibe en ningún momento. Reflujo de vesículas laterales, vaciamientos incompletos, vejigas hiperactivas, se contrae cada rato y el paciente puede estar pues con esas urgencias urinarias. Entonces hay patologías que están relacionadas con estos centros de control de la noche. Muy bien. Ahí terminamos.